Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra sesión de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el capítulo de hoy vamos a pensar, a debatir y a resolver de una vez por todas el asunto de la democracia. Y centrándonos especialmente en la democracia en España en estos últimos y gloriosos 40 años, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde podemos estar llegando y qué pasará. En este proceso hemos visto cómo nuestro país se asentaba en el régimen democrático, se homologaba en su constitución con los países de su entorno a los que se quería parecer. Fuimos aceptados en la OTAN, en la Unión Europea, somos parte de la moneda única. Por supuesto, estamos en la Asamblea, en la ONU. Es decir, somos plenamente una democracia. A partir de ahí, si eso nos ha venido mejor o peor, es algo que vamos a tener que descubrir hoy y nos atreveremos incluso a plantearnos si la democracia es negociable o discutible y si como valor en sí mismo se ha podido convertir en una especie de superstición como podía ser la Iglesia Católica en su momento, que convierte en hereje a todo el que señale sus defectos y nos impida solucionar los problemas que el propio sistema democrático no está resolviendo. Y por supuesto tendríamos que empezar recordando que Platón era un analista y enemigo de la idea de la democracia ateniense y nos dejó dicho que la democracia estaba programada, llevaba en sí mismo el camino al fracaso, la oligarquía y finalmente la tiranía. Esto es algo en lo que se puede estar más o menos de acuerdo, señalar si tenemos mucha o poca relación con Atenas, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando, como ya he comentado, la democracia se ha convertido en algo intocable y que por tanto beneficia a quienes se sirven de ella como valor absoluto. Y por supuesto vamos a presentar a la alineación titular. Tenemos a Gonzalo G. Carrascal. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias a todos. Tenemos también al virrey de Nueva Granada, José Carlos Cámara. Hola a todos, muchas gracias nuestros queridos oyentes. Trataremos de llegar a algún punto hoy y esperemos que os aproveche. Y hoy por primera vez se suma al equipo desde Londres. Todavía se puede ir a Londres, por lo visto. Tenemos a Pablo Dopico. Buenas, Pablo. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar con vosotros. Bueno, pues una vez que hemos planteado la cuestión de la democracia en general, aunque quizá no deberíamos hablar tanto en general,
sino de cómo nos ha ido estos 40 años de democracia. Una primera impresión, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Estamos mucho mejor? ¿Estamos igual? ¿Estamos en unas cosas mejor, en otras peor? ¿Qué opináis de esto? Bueno, fundamentalmente en algunas cosas por edad las hemos vivido por referencias, ¿no? Más que otra cosa. Pues yo creo que estamos todos más o menos, nacimos por ahí cuando estaba la democracia forjándose o a punto de nacer. Entonces, bueno, pues claro, yo personalmente la primera, digamos, la toma de conciencia, incluso el golpe de Estado, pues era una película de terror que vi de pequeño ahí en la tele que no entendí muy bien. Y, y entonces quizás un poquito la primera toma de contacto coincidió con la caída ya del filipismo, ¿no? Cuando estaba ya cargando todo el peso de la corrupción y entonces hay que matizar esto, ¿no? Personalmente, digamos, el régimen que me tocó a mí destruir o a mi generación era el felipismo. Entonces, al final, que era lo mismo, ¿no? Era un régimen con tendencia a eternizarse y que estaba dando pues signos de que no estaba, si bien había arrancado muy bien, luego analizas si verdaderamente había un proyecto de Estado, habían contado con los mejores de los mejores, que además muchos de ellos ni siquiera se identificaban desde un punto de vista ideológico con la socialdemocracia, sino que por oposición y por desmontar lo que había quedado del régimen se pasaron al partido que más fuerza y más propuestas de cambio tenía en aquel momento, que era ese primer PSOE, y de hecho podría decirse que es uno de los pocos presidentes que fueron capaces de poner a gente más lista que él en el gobierno, que me parece que también es... hablo del primer PSOE y del que, como digo, hablo por referencias. Y luego, pues bueno, pues algunos ya, pues cuando empezamos a enterarnos un poco, pues ya había caído en la decadencia. Lo que fue el cambio tampoco supuso, digamos, ese soplo de aire fresco. Ya los demás cambios, quizás una sensación es que no fue eso, no fue esa alegría desbordante de que ha llegado la democracia, de que ya podemos votar o de que ya ha ganado el PSOE con 202 diputados, sino que fue un cambio casi necesario y quizás las sensaciones personales un poco de desencanto en el sentido de que nos hemos visto obligados a cambiar de gobierno cuando sentíamos que no funcionaba o que no daba respuestas. O sea, ha sido más bien elecciones reactivas. Uh-huh. No sé qué opináis a esto. Yo personalmente, y sin ánimo de ofender, siendo un poco más joven que el resto, quizá no puedo hablar tanto sobre esas épocas, porque desde que tengo conciencia de lo político y de la política como tal, apenas han pasado 6, 7 años realmente, quizá 8. Y además justo coincidía con el resurgir, o más bien con la emergencia de estos nuevos partidos que hoy ocupan el Congreso y que vinieron a romper quizá ligeramente esta dinámica del bipartidismo PSOE-PP que tuvimos hasta 2014. Lo cierto es que desde que, como digo, comencé a tener esa conciencia de lo político y a tener cierta idea de cómo empezaba a funcionar la política, aunque creo que jamás lo comprenderé a fondo, hasta hoy, y a pesar de esos aires nuevos que parecía que estos partidos iban o podían traer, al final, personalmente siempre he tenido la sensación de que la política no se ha renovado tanto
en los últimos 6-7 años. Y bueno, volviendo quizás al tema que nos ocupa, que es la democracia en España, no dudo que la renovación pueda traer ayuda o que pueda traer un aire fresco a la democracia y pueda ser siempre quizá un aliento para ella, porque al fin y al cabo supone digamos, un refuerzo de lo que viene a ser la democracia, el gobierno del pueblo, en tanto que introducimos nuevos agentes políticos, pero no estoy tan seguro de que haya sido el caso con la llegada de los nuevos partidos. Y bueno, habrá que verlo. Quizá también, como te pasa a ti, José Carlos, o quizá incluso más, de forma más acentuada, nunca tuvimos conciencia en nuestra generación de lo que significaba ese cambio a la democracia. A nosotros ya nos pilló muy lejos la salida de la dictadura. Quizá nuestra generación no tuvo en ningún momento conciencia de la importancia de la democracia como tal, en tanto que nosotros nacimos con lo que se suponía era una democracia plena y crecimos con ella y la dimos por sentada en todo momento. De ahí que a veces también el debate sobre la memoria histórica tenga mucha relevancia. No se trata tanto ya de remover el pasado, ¿no?, sino de que las nuevas generaciones también tengan cierta conciencia de lo que supone no vivir en una dictadura. Sin duda, todo lo que apuntáis es muy acertado. En cierto modo, cuando comentabas, Pablo, acerca de cómo esta ruptura de lo que suponía iba a ser la dinámica del bipartidismo que hemos conocido hasta la fecha, por cuenta de los nuevos partidos emergentes, podía suponer realmente un aire fresco, un soplo nuevo que pudiese cambiar las cosas. En cierto modo, la decepción que genera el hecho de ver cómo realmente la dinámica usual vuelve nuevamente a tomarse y ver realmente que no hay cambios reales, puesto que el juego viene definido, porque de antemano, más allá del jugador, el tablero es el que es y las reglas estaban dadas de antemano. Sin duda, un cierto grado de decepción es inevitable. El modo con que un sistema tiene o debería tener la capacidad de poder purgarse y cómo esta opción se ve en muchos casos limitada en razón a la propia lógica del juego que éste desarrolla. Personalmente creo que el mayor problema que contamos en nuestro sistema institucional es precisamente el hecho de no haber encontrado una capacidad real en la medida en la que un sistema institucional, yo al menos abogo por esa tesis en la que el sistema institucional no es más que una réplica de los intereses establecidos en el ámbito económico. Si la estructura económica no se ve modificada ni alterada en ningún caso, la forma de Estado queda cerrada en razón a los intereses de una oligarquía económica que define precisamente cuáles son las líneas legislativas y a la postre de política efectiva que tienen que ser impuestas. Si esta opción queda cerrada y no hay posibilidad de poder romper el blindaje de la respuesta que la oligarquía económica establece como prioritario para sus intereses, cualquier tipo de modificación institucional que pueda enmendar al sistema mismo en razón a las decisiones que tome quedan completamente cerradas por muchos más jugadores que quieras meter en ello, puesto que la definición de las líneas de política legislativa viene establecida grosso modo y en líneas generales en razón a esos intereses particulares que no tienen por qué haber sido ni tenido necesariamente mucha modificación de un régimen a otro en tanto en cuanto que haya una continuidad de interés de capital. Solamente en la medida en la que hay una modificación fuerte en intereses de capital es cuando se puede hablar realmente de un cambio de régimen de facto. Todo lo que no sea eso a la postre no es más que una continuidad, en cierto modo yo creo que maquillada, de lo que no es más que una comprensión poco rigurosa de lo que tiene que ser una democracia. Una democracia no puede quedar reducida a una liturgia
como decir, legislativa o de acto de votación cada 4 años y pensar que eso es en sí una acción o eso como decir, proporciona la impronta de democracia y por tanto de sello de calidad en tanto que tal. Ciertamente una democracia o cuenta con un sistema institucional capaz de establecer los controles, balances y por tanto las supervisiones y redundancias que eviten los excesos del poder fáctico, no solamente dentro del ámbito legislativo, sino también dentro del ámbito ajeno al político, pero entrometido en él, como es el económico, o a la postre, el poder del pueblo no será realmente de este, sino será sencillamente rehén de los intereses económicos latentes que subyacen a las decisiones legislativas de un Estado que queda al final en manos del poder del capital. Bueno, volviendo a la pregunta inicial, voy a intentar retomarla yo, ya que ninguno habéis contestado. ¿Qué problemas yo encuentro en cómo se ha desarrollado la democracia? Pues yo encuentro uno principal, y es que, como por ejemplo enseñó Perón en el populismo y los populismos que ha habido después en Sudamérica, el populismo es la alianza de un grupo político con un grupo grande de la población, conseguir formar una mayoría que no se puede doblegar por el número. Es un caso, por ejemplo, de Venezuela. Ahora otra vez se ha repetido la peor versión del peronismo con Kirchner y sus sucesores. Aquí estamos en ese proceso acelerado. Hace pocos días el vicepresidente de nuestro gobierno ha comunicado al líder de la oposición que nunca más volverán al gobierno. La última vez que eso ocurrió fue cuando se lo dijo Dolores Ibarruri a Calvo Sotelo en julio de 1936, y lo que pasó a continuación te sorprenderá. Volviendo al tema, ¿cuál es uno de los grandes problemas? Por supuesto hay una cuestión económica y de oligarquía que no se solucionó y se continuó. Como mucho hubo un quítate tú para ponerme yo, amparado en la ampliación descomunal de lo público y la corrupción. Pero sobre todo yo creo que se ha producido un envenenamiento de la división social entre el grupo de personas a las que el sistema democrático ha cuidado y beneficiado, algunos desde la cuna a la tumba. Hay que recordar que España es una anomalía mundial porque tenemos la pensión media superior al salario medio. Esto en un país en quiebra técnica y que paga las pagas extras con deuda que van a pagar nuestros nietos, ya nos dice que ese grupo, que es aproximadamente 9,5 millones de personas, responderían como un solo hombre a cualquier intento político de modificarlo para salvar la propia existencia del país y incluso del régimen, porque es completamente insostenible. Junto a ese grupo se ha ido también engordando y mimando el grupo de los servidores públicos que, según distintos cálculos, aparte de los beneficios laborales que se han ido socavando y destruyendo en el sector productivo privado al resto de los trabajadores, a ellos se les han mantenido y aumentado. Además, sabemos que de media sus salarios son entre un 20 y algunos ya calculan que un 50%, aunque a mí eso me parece exagerado, pero desde luego son superiores y blindados por el esfuerzo no voluntario del sector productivo, al que no se le permite ya disentir en el sistema democrático, porque van a ser siempre minoría. Ya vamos sumando esos 9,5 millones más sus dependientes, más estos, supongo que daremos ya por los 3,5 millones de funcionarios y sus dependientes. Y también hay otra suma que podemos hacer, que es la de los atornillados al pesebre público, pero que ni siquiera han sacado una oposición, que es un contubernio muy difícilmente calculable, porque la propia democracia no exige que haya transparencia, pero estaríamos hablando de entre 300.000 y 500.000 personas
y sus dependientes en todo tipo de chiringuitos, fundaciones, museos de la boina, como, bueno, diputaciones, sobrinos, cuñados. Y un último grupo que ha ido aumentando en los últimos años, precisamente cuando se hizo muy difícil seguir aumentando el sector público directamente, que es esa nuevamente anomalía de la democracia en España, que es todo tipo de fundaciones privadas y ONGs que incumplen el principal y primer punto de su estatuto, que es no depender del dinero público. Son fundaciones privadas y organizaciones no gubernamentales que son totalmente inviables sin el apoyo de la subvención y por tanto, a su vez, funcionarán como correa de transmisión y agentes de valga la redundancia, agitación y propaganda en defensa de aquel grupo en el poder que les mantenga. Todo esto, por supuesto, no invalida la democracia como idea general, pero sí que nos debería hacer pensar en qué hemos hecho los españoles con ese manual de instrucciones para llegar a un punto en el que creo que hay una parte grande de la población que no nos sentimos ni representados, ni identificados, ni defendidos, sino más bien aplastados por el régimen que tenemos ahora mismo. Todos esos grupos que mencionas, bueno, hay dos que todavía son rescatables. Los funcionarios, de hecho, el concepto de funcionariado, de tener una plaza fija, inamovible, precisamente facilita ese intercambio de gobierno, esa lealtad con el Estado, que al final es el que les paga, y no el que sea un gobierno ni de izquierda, ni de derecha, ni democrático, ni antidemocrático. Son personas que trabajan para el Estado y ese es su propósito, y eso, en teoría, digamos, y en origen los hace independientes. Entonces, seguro que cualquier cambio de régimen o color político, bueno, pues a ellos, porque no les van a tocar, porque van a seguir teniendo, es decir, al final el nuevo Estado es el que les va a seguir pagando. Y no, pero con es que me refería a que ese es el problema, que el juego político está anulado porque ese problema que nos ha llevado a la quiebra, nadie va a poder enfrentarlo. Porque precisamente los funcionarios y los jubilados y los pesebristas se han apropiado del Estado. No importa quién gobierne. Sí, claro. Hombre, otra cosa es que podamos decir que de momento están sobredimensionados, que podemos no necesitar tantos funcionarios, ni mucho menos multiplicados por 17, que las nuevas tecnologías permiten realizar multitud de trámites desde casa, por lo tanto ese principio de cercanía que fundamentó las comunidades autónomas y el crear nuevas administraciones para que un señor de Jaén no tuviera que cogerse el tren hasta Madrid para cualquier trámite, para poner un sello, bueno, pues posiblemente ahora mismo está fuera de lugar. La propia tecnología es la que ha dejado obsoleto el sistema de funcionariado que tenemos en este momento, ¿no crees? Hombre, sin duda yo creo que realmente, como bien señalas, la hipertrofia institucional es uno de los problemas fundamentales que tenemos, pero hay que entenderlo en la medida en la que la institución no hace más que replicar los intereses locales a los cuales se hace referencia. El problema no es tanto que el Estado, en tanto que Estado central o administración haya crecido, sino en tanto que han emergido una serie de estados cuadláteres, 17 como bien señalabas, en las cuales las redundancias se dan precisamente para poder consolidar consolidar sencillamente la pretendida soberanía de cada uno de estos poderes locales sobre competencias que deberían ser netamente nacionales. Eso no tiene otro propósito sino precisamente el de garantizar y consolidar el poder y preeminencia de las oligarquías locales, que no es otra cosa sino el poder económico en cada uno de los lugares donde pretendidamente se pretende defender
pugnar y garantizar una preeminencia legislativa que defienda los intereses de los mercados sobre los cuales las oligarquías locales tienen poder. No tiene ninguna otra función la distinción, sino precisamente en ahondar en la diferencia entre los territorios para garantizar la relación relativa de prevalencia o de supremacía de unos frente a otros y de sus respectivas oligarquías, obviamente. Por tanto, esos aparatos, como bien dices, hipertróficos, no es que redunden en el beneficio de la creación y consolidación de un Estado, sino precisamente que lo que ahondan es precisamente en la descomposición de este y en el principio de igualdad ciudadana, para el cual se desarrolló como función esencial. Si se rompe la concepción ciudadana y, por tanto, la percepción y la conciencia del valor único de la ciudadanía española, sea cual fuere el territorio en el que se habita, precisamente por estar sometido a una adscripción administrativa local definida, para el cual se precisa consolidarlo con un aparataje institucional y funcionarial dado, realmente todo esto no ha ido sino ahondando precisamente en la descomposición de la concepción nacional y, por tanto, en la desvalorización de la esencia que representa realmente ser un ciudadano español. A partir de ahí, pues obviamente, todo lo que ha sido la composición de esas microestructuras regionales no deja de ser más que el intento de legitimar los intereses absolutamente, ¿cómo decir? Absolutamente underlying, iba a decir, disculpad, soterrados económicos que realmente laten en cada una de las decisiones legislativas tomadas por cada uno de los poderes locales. Pero, al final, para que ello tenga la solvencia de una pretendida legitimidad, tiene que ser, santificada mediante la estructuración de un Estado lateral, marginal y anexo, que no hace más que engrosar, como bien decías, Miguel, el número total de funcionarios que caen sobre las chepas de cada uno de los contribuyentes. Si me permitís, creo que voy a sentir un poco aquí, porque yo creo que es debatible e incluso se puede afirmar que el Estado, el volumen estatal ha sido engrosado desde los últimos años y eso no cabe duda. Ahora bien, según se puede consultar, el volumen de funcionarios, el número de funcionarios a nivel porcentual dentro de nuestro país está por debajo de muchos otros países de la OCDE. De hecho, está, si no me equivoco, por debajo de la media de la OCDE y ya muy, muy lejos de los países que, volviendo a nuestro tema principal, tomamos como grandes democracias europeas, es decir, las del norte de Europa, véase Dinamarca, véase Noruega, etcétera, que siempre las representamos como grandes ejemplos de socialdemocracias y grandes estados del bienestar. Quizá, y en eso ya sí se puede debatir más, está el tema de si nuestro volumen de funcionariado realmente tiene la eficacia que debería exigirse a un Estado, a unos trabajadores del Estado. Porque al fin y al cabo nosotros, seguro que os ha pasado más de una vez y seguro que a los oyentes también les ha pasado, llamas a cualquier servicio público y son horas y horas de espera o días y días para tramitar cualquier gestión. Así que realmente no tengo la sensación de que haya funcionarios, digamos, fuera de activo, digamos, sin trabajo. Realmente, quizá es la manera en la que organizamos nuestras estructuras de Estado la que no nos permite ser eficaces o eficientes con los medios de los que disponemos. Por otra parte, acercándonos más al tema de las pensiones, que también es un debate candente, creo que Miguel ha comentado, y no era consciente yo de este dato, pero me ha parecido bastante impactante el hecho de que la pensión media está por encima del salario medio de nuestro país, lo cual sinceramente es bastante impactante y al mismo tiempo creo que dice mucho, por otra parte, del escaso poder de negociación de la masa trabajadora
frente a las empresas, porque creo que hay dos lados en esta historia. Es cierto que es cuanto menos sorprendente el dato que Miguel aportaba, pero también nos revela que quizás, teniendo en cuenta el poder adquisitivo tanto de pensionistas como de trabajadores, el otro lado de la moneda nos dice que quizá el salario medio actualmente no sea todo lo alto que debiera. Finalmente, en cuanto a un detalle, volviendo al tema del funcionariado que ha mencionado José Carlos, un funcionariado eficaz, un funcionariado eficiente, puede ser muy positivo para la democracia, en tanto que no queda a merced de los caprichos del gobierno de turno. Desde la experiencia política que puedo aportar de mi conocimiento sobre la política en Reino Unido, que también tomamos como un país muy liberal y un país que pretende reducir el Estado por su tradición liberal y que realmente tiene más funcionarios que España, el funcionariado en Reino Unido ejerce un papel fundamental, en tanto que al final los políticos y los gobiernos de turno no tienen el conocimiento técnico que sí que tienen sus funcionarios, que aquí se llaman civil servants, y que están considerados como auténticas autoridades en su materia, con labores bien definidas, unas estructuras bien organizadas y que al fin y al cabo permiten que el sistema estatal, que el Estado británico funcione todo lo bien que funciona, que a veces funciona mejor, otras funciona peor, pero yo creo, y lo digo desde mi experiencia personal, que a nivel general podemos decir que funciona mejor que en nuestro país, que en España. A raíz de esa experiencia, yo creo que la serie Sí, ministro y señor primer ministro, creo que dejan muy clara el juego justamente de control y en cierto modo de modulación de las políticas por cuenta precisamente de los funcionarios adscritos al gabinete de cada una de las personalidades del ámbito decisor, ¿no? En ese sentido, la labor reguladora que comentas del funcionariado es esencial. Otra cosa es en qué medida realmente, como bien señalas, esa estructura estatal, o mejor dicho, de Estado regional realmente redunda o no en una mayor eficiencia en lo que son los impuestos recabados y en qué medida realmente su labor pone realmente o contribuye al bienestar público o por el contrario no proporciona mayor valor al bienestar y por contra a lo mejor resta legitimidad a la labor desarrollada desde instancias del Estado superior nacional, en tanto en cuanto, bueno, una vez que tú vas restando precisamente legitimidades o restando funciones al Estado central, finalmente la disolución no tanto de la labor, sino básicamente de la responsabilidad acaba por descomponer el orden común. Hace que, por ejemplo, pues no nos preguntemos y llega hasta el punto realmente de que estemos asumiendo con normalidad el hecho de vivir un espacio en el Estado de España absolutamente no unificado en términos fiscales. Estemos hablando realmente de que estemos aceptando que bajo un supuesto Ministerio de la Igualdad no estemos velando realmente por la igualdad de los servicios que recibe un madrileño en relación a los que recibe un ciudadano en Galicia o que recibe un ciudadano en País Vasco o en Andalucía. Es decir, en cierto modo la formación del Estado va conformando o va prefigurando las imágenes y las percepciones de los individuos hasta el punto de que lleguen a identificarse con una fragmentación muy concreta del espacio institucional en el que habitan y olvidando realmente el ámbito general del cual participan. Y eso creo que a la postre descompone no solamente la perspectiva del individuo en tanto que identidad nacional, sino que básicamente nos hace también perder la perspectiva realmente de cuáles son
los márgenes de servicio que el ciudadano tiene que tener garantizados, y que parece que en la medida en la cual localmente a lo mejor puedan ser provistos, no nos preocupa en exceso el resto, y eso también yo creo que al final acaba alentando una falta de percepción de igualdad que atenta contra los principios que una democracia, en tanto que consideras una unidad de un cuerpo social único, acaba por dejar de ser, ¿no? En todo caso, lo que has abierto, Pablo, en términos de la pensión media, ciertamente los beneficios empresariales tendrían que ser realmente supervisados. Yo creo que en muchos aspectos hay una falta de cultura empresarial en términos de la corresponsabilidad que el empresario tiene con la sociedad, no solamente en términos de generar valor, sino también en la parte de corresponsabilizarse con lo que es su labor en el mantenimiento del bienestar conjunto. No hay bajo el principio del cual se suele hablar mucho de responsabilidad social corporativa, bueno, eso son grandilocuencias, pero a la postre es cierto que la labor del empresario no es netamente el de extraer beneficio, en tanto en cuanto que se le quiera hacer una parte responsable de la sociedad y del modo con que ésta evolucione. Pero igualmente también evidencia algo claro, que es, con independencia del beneficio legítimo que el empresario tiene que obtener, tal vez también estemos jugando y poniendo a descubierto lo que de por sí no es más que el sustrato real de todo el tinglado, que es una productividad marginal del trabajo muy reducida y, por tanto, una estructura económica ineficiente para sostener en un entramado institucional que no es capaz realmente de operar de una forma eficiente, dados los recursos de que disponemos. No sé si conocéis el caso, bueno, Antonio Muñoz Dolina, el escritor, coincide con todos los casos, menos pensionista, que yo no sé si estará ya cobrando la pensión, pero entra en todos los demás casos. Pero curiosamente, bueno, escribió un libro muy, muy interesante con motivo de la anterior crisis, que se llamaba Todo lo que era sólido. Él parte de su experiencia personal, siempre quiso escribir, y pensó que la mejor manera que tenía de poder dedicarse a ello era sacarse una plaza de funcionario, salir a las 3 de la tarde y echar el resto del día haciendo lo que es una muy, muy buena idea. No, trabajando. Está bien. Eres funcionario por la mañana, cobras un sueldo y luego ya trabajas. Esto es lo que hacen los médicos en España, por ejemplo. Oye, es el sueño español, ¿eh? Hombre, claro, exactamente. La cuestión es que después de todo, después de haber pertenecido a todos esos grupos que, pues eso, como funcionario, como personal apoyado por el Estado en todas sus actividades, etcétera, etcétera, escribió un libro denunciando todo ese mamoneo. Y entonces parte de, pues él se incorporó al Ayuntamiento de Granada pues con el origen de la democracia, y explica que el ayuntamiento pues estaba compuesto por un alcalde y los dos funcionarios, él y otro, que compartían mesas, se daban con el codo, y así fue funcionando hasta que el alcalde de Granada pues empezó a darse cuenta de que Sevilla tenía una feria fastuosa de 7 días. Y no podía ser que su día mágico, el Día de las Cruces, consistiera en tomarse una cerveza esa misma tarde con la mujer y volverse a casa. Entonces, pues él propuso hacer una feria más grande todavía. Y entonces explica, a partir de esos hechos singulares, esa espiral creciente de necesidades que se crearon en el ayuntamiento y en todas las administraciones, de ser más que el vecino. Ya cuenta el caso de Canal Sur, pues que tenían que tener una televisión autonómica. Bueno, solamente te interrumpo una cosa para remachar eso que dices, que lo bueno de eso es que ayuda a hacer caja. O sea, este tipo de cosas no ahorran dinero, sino que hacen que vayas a gastar muchísimo más y atornillar a la oligarquía local que te va a vender los materiales o el suelo o lo que sea. Sigue. Sí, sin duda. La cuestión que todas esas cosas que te vas inventando, pues obligan a ampliar ese volumen de funcionarios, de cuerpo de la administración, etcétera, para agrandarlo todo. Y contaba eso, ya termino con esto, con el Canal Sur, que él explica que para rellenar contenidos, pues tuvieron que recurrir a eso, al andalucismo, y que era lo que 10 años antes
en el régimen predemocrático ya se consideraba como algo rancio y cutre, como era el gitaneo, las sevillanas, todo ese folclore que con la moderna democracia era una cosa pasada, pues tuvieron que recurrir a ello, pintarlo de color verde y sacarlo otra vez como lo propio, ¿no? Es un poquito esa reflexión. El libro es interesante, es cortito, se lee muy bien y yo os lo recomiendo. Pues No, pero enlazando esto con... Sí, perdona, Gonzalo. No, sencillamente una pequeña anotación en relación a lo que ha dicho José Carlos. Realmente lo que es la generación de identidades o la apelación a una identidad definida que nos permita justamente evitar ser conscientes de la identidad general a la cual estamos adscritos, en cierto modo no hace más que redundar el modo con que la propia democracia se ha pervertido hasta el punto en que se ha dejado completamente invadir por las metodologías mercadotécnicas y usos concretos para intentar troquelar y lanzar mensajes muy concretos que apelen a individualidades muy bien definidas, y en la medida en la que tú seas capaz de crear o fingir esas individualidades en las personas, eres capaz de lanzar mensajes sobre los cuales estarán teledirigidos a un público concreto, a la cual puedes prácticamente, modulando el mensaje, tenerlo prácticamente como un votante cautivo. Es en cierto modo el modo con que yo creo que la democracia también acaba pervirtiéndose, en la medida en la que realmente los mensajes políticos dejan de tener la pretensión de establecer un horizonte de certeza lanzado a partir de un mensaje de carácter general que permita evidenciar cómo construir un futuro de mayor bienestar, para realmente apelar a elementos de identidad inferior, no establecidos bajo un principio de identidad común de lo que es la sociedad, el pueblo en general, sino particularizado en elementos muy concretos, ya sean de identidades locales, ya sean de identidades de distinto tipo, que al final acaban rompiéndonos la visión general de bienestar común a la cual deberíamos atender como ciudadanos responsables en una democracia madura. Sí, no es... Tío, te había interrumpido porque sobre lo que comentaba José Carlos y también lo que has comentado tú ahora y antes de la inflación de lo local y el despilfarro y la identidad, y también con un tema que a mí me interesa especialmente de manera teórica, que es si es siempre mejor el gobierno y más justo el gobierno de la mayoría que el gobierno de los mejores. Yo tengo por lo menos la duda filosófica, pero es que me he acordado de un ejemplo que a mí me hizo mucha gracia en un libro de memorias de Alfonso Guerra, que no tiene mayor interés, pues es un libro de propaganda, de lo bien que lo hicieron ellos todo. Solo hay una página buena en el libro que cuenta cómo se hicieron con prácticamente todo el poder cuando llegaron al poder, el local, autonómico, el Congreso, y se encontraron con que dentro de lo que podían, las grandes plazas sí las podían cubrir, pero tenían que colocar a decenas de miles de personas en puestos de responsabilidad y eso era imposible porque venían de ser una organización muy pequeña, que además el problema es que luego esa gente se aterrilló en el poder y fueron oligarcas al estilo de una comedia de Arniches. Y él cuenta que en unas elecciones, creo que autonómicas andaluzas, va recorriendo pueblos y pueblos que ya son totalmente PSOE con mayoría absoluta, y ve una obra urbana pequeña que están haciendo en unas calles y ve que la obra es una obra de canalización del agua de lluvia, los alcorques y las alcantarillas, y que está mal hecha porque no va hacia abajo sino que va hacia arriba. Entonces Alfonso Guerra le dice, oye, perdona, pero es que eso está mal hecho, lo vais a tener que volver a hacer. Dice, ¿y por qué? Dice, pues por la ley de la gravedad. Dice, eso será en Madrid, aquí en este pueblo esa ley no nos afecta. Y efectivamente están por encima de la ley de la gravedad porque una vez que estos grupos se hacen fuertes, bueno, el caso de Andalucía fue especialmente cruel porque ya lo hemos visto, ¿no? Estuvieron 40 años con el número suficiente de personas vinculadas a ese partido para que no se permitieran ni a sí mismos ni a sus hijos un futuro
mejor y comparable al del resto del país y por supuesto de Europa. Estaba todo el pescado vendido. Y sobre esto lo último que quiero decir, para que lo comentemos, es lo que he dicho antes. En un sentido general, la democracia como valor indiscutible, por supuesto la democracia liberal occidental, que es en la que estamos y creemos que no hay, que es el alfa y el omega, ¿no? Y que ya nunca más habrá nada que le pueda hacer oposición. Me interesa mucho el caso de China, porque China es una cosa muy especial, difícil de definir, pero por supuesto es una dictadura de partido único. A su vez es una economía dirigida por el Estado, pero a su vez es ultracapitalista y el país más liberal del mundo para partes de su economía. Y sobre todo en los últimos 20 años nos ha doblado el pulso a todas las democracias liberales occidentales. Al menos hay partido y lo vamos perdiendo. Entonces, no sé si esto nos puede hacer ver la situación de otra manera. Con respecto a esto, Miguel, bueno, de primeras comentar que me ha hecho gracia cuando José Carlos ha comentado el libro, porque mi hermana pequeña, que está terminando ahora el instituto y demás, justo ha tenido que leerse ese libro este año y recuerdo echar tardes y tardes con ella leyendo el libro de Antonio Muñoz Molina. Y la verdad es que me dio un poco me trajo la fe en la educación, pensando que está muy bien que los profesores manden de vez en cuando libros más allá de El Quijote o El Lazarillo, que son fantásticos, pero creo que el ensayo contemporáneo es esencial, y más esencial que nunca, sobre todo para transmitir a los chavales cierto espíritu crítico y cierta capacidad de mirar más allá de una novela. Y en cuanto a lo que tú comentas, Miguel, pues me gustaría señalar que también hay muchos politólogos y filósofos políticos que señalan muy a menudo, a la hora de distinguir lo que es una democracia y lo que no es una democracia, que la democracia no necesariamente y posiblemente no sea el sistema de gobierno que mejor impulse la economía y el sistema de gobierno en el que se dispare más. De hecho, hace unos meses, o hace un par de años, no recuerdo exactamente cuándo, sí que recuerdo que Albert Rivera fue muy criticado porque le preguntaron sobre la dictadura de Pinochet en Chile. Recuerdo que respondió algo así como que es cierto que no había libertad, pero al menos la economía iba bien. Entonces, creo que puede haber otros aspectos sobre los que juzgar la idoneidad de la democracia y sobre los que juzgar si la democracia realmente debe estar en tan alta estima como nos hacen creer o como nos quieren hacer creer. Pero quizá la economía es precisamente uno de esos aspectos en los que la democracia puede flaquear más. Y precisamente el ejemplo de China creo que es muy acertado porque nos ha adelantado por la izquierda desde hace ya muchos años y no parece que seamos capaces de sostenerle el ritmo. Sin duda es una reflexión absolutamente acertada, en la medida en la que una economía dirigida es sin duda mucho más eficiente desde el punto de vista de la obtención de un rédito que permitir que las fuerzas del mercado libremente se desarrollen. Lo único que también es cierto que no toda democracia es, digamos, liberal en el sentido de mantenerse al margen de las decisiones políticas en términos de política económica, como puede ser, por ejemplo, sin ir más lejos, el régimen por antonomasia como Estados Unidos.
teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene un PIB de 15 veces el nacional de España y que tiene una inversión pública, un presupuesto del orden de 5 veces nuestro PIB, y que un valor equivalente a nuestro PIB es su inversión propiamente invertida en términos de defensa, podemos hacernos una idea clara del modo con que el propio presupuesto estatal es capaz de modular, modificar y de determinar de una forma clara el modo con que el tejido productivo del país al final puede acabar evolucionando. Con lo cual, esas economías dirigidas a lo mejor de una forma mucho más blanda en términos de apariencia, puede que no sean menos efectivas en muchos casos, como es en el Estados Unidos, en el que sin duda una inversión estatal del orden de un PIB nacional español orienta fuertemente el conjunto del tejido de producción del país y le hace operar y trabajar en el sentido en el que al final el Poder Legislativo ha designado. Pero en todo caso, también, como bien señalaba también Miguel, el término de democracia, en tanto que mejor o peor, al final hay que entenderlo, yo creo, desde la perspectiva de su único valor esencial, que es el de garantizar no, pero al menos el de permitir la alternancia en el poder. Y eso lo que aleja es la posibilidad del estancamiento de determinadas élites que en el tiempo acaben promulgando una estructura legislativa que las estabilice y las haga directamente eternas en el poder del Estado. La alternancia al menos proporciona el horizonte de posibilidades de una modificación de relación de equilibrios y, por tanto, una opción a que la defensa de no siempre los mismos tenga opción a ser desarrollada en algún momento. Al final, la distinción entre los optimati y los populi de Roma no deja de ser algo que está presente en la pugna por el poder que cualquier ámbito de decisión política representa, y la forma con que ésta es finalmente solventada mediante el acto democrático o mediante la estructuración de una democracia permite al menos una salida no cruenta a la opción de una alternancia en el poder. En tanto en cuanto haya una opción real de que ésta se desarrolle, puesto que tenemos que volver a incidir en el que una democracia en el que al final su característica esencial es sencillamente una liturgia al margen de una capacitación real, de una operativa de Estado basado en control y supervisión de las entidades e instituciones que garantice la eficiencia y el correcto funcionamiento de las magistraturas, quedaría completamente, digamos que, abortado de facto. Por tanto, una democracia no solamente permite la alternancia, sino la garantía de una cierta estabilidad institucional en la medida en la que realmente las instituciones y su diseño prevalezcan como instituciones al margen de cualquier tipo de intervención, como decir, ajena a su naturaleza. Respecto a esto, Gonzalo, pues quería también traer a colación una duda que yo creo que es natural que todos nos hagamos, porque al fin y al cabo estamos hablando de democracia, pero sin cuestionar si lo que es el sistema político en el que realmente vivimos es una democracia como tal. Nosotros asumimos que lo es porque es lo que nos han venido diciendo hasta ahora, pero hasta qué punto lo es bastante cuestionable. Y aquí quería traer también poner sobre la mesa una teoría de un politólogo bastante conocido que murió hace unos pocos años, se llama Robert Dahl, politólogo americano de los más importantes del siglo XX, en el que él admite que la democracia es un ideal imposible y que las sociedades en las que vivimos actualmente no son democracias, simplemente tendemos a calificarlas como tal por darles un nombre. Él, sin embargo, viene a decirnos que la democracia consiste básicamente en 5 criterios ideales que, si me permitís, enumero, porque nos vamos a dar cuenta enseguida de que realmente sí que son muy idealistas, que vienen a ser los siguientes.
Él habla de la necesidad de una participación efectiva de todos los ciudadanos a la hora de expresar sus preferencias. Él habla de una igualdad en el voto, sobre todo cuando se necesita la expresión de las preferencias del pueblo. Él habla, y aquí yo creo que ya podemos enseguida darnos cuenta del idealismo que subyace a esta noción de democracia, de un entendimiento o un conocimiento colectivo amplio, un conocimiento colectivo casi perfecto, de tal forma que los ciudadanos, cuando expresen sus preferencias, lo hagan con toda la información disponible. Asimismo, también menciona la necesidad de que sea el pueblo, es decir, la generalidad, la que tenga el control de la agenda política, y que ésta no venga definida ni por los líderes políticos ni por los poderes económicos, que es también un tema candente. Y finalmente habla de la necesidad de que la igualdad y la inclusividad se extienda por todo el territorio nacional. Es decir, que todos los ciudadanos sean iguales y sean incluidos dentro de el Estado para el que toman decisiones. En base a estos 5 criterios, Robert Dahl se da cuenta enseguida que la democracia es un ideal que no se cumple en ninguna de los supuestos regímenes democráticos de Occidente, ni de Oriente tampoco. Entonces decide bautizar a los sistemas políticos en los que vivimos actualmente como poliarquías. Las poliarquías, para Robert Dahl, al fin y al cabo son sistemas. Él se centra sobre todo en el caso de Estados Unidos, donde la poliarquía es muy clara, porque al fin y al cabo hay 2 grupos políticos que vienen cada cierto tiempo están refrendados por las urnas y se van turnando el poder. Sin embargo, Robert Dahl tampoco considera que la poliarquía sea un régimen despreciable, ni mucho menos, ni que no haya que tener en cuenta la poliarquía como un sistema que al fin y al cabo ha permitido avanzar en las libertades y en el desarrollo socioeconómico de los países de Occidente en los últimos 150 años, digamos. Ahora sí, hay que admitir, según Robert Dahl, habría que admitir de entrada que la democracia al final es una idea insuflada, pero que es muy difícil, si no imposible, de realizar de primeras. Entonces, cuando nosotros hablamos de democracia en España, que creo que también se puede considerar una poliarquía, al final es un debate que quizás se queda en los márgenes de lo que realmente podría llegar a ser la democracia y que no es. Habéis dicho muchas cosas muy interesantes todos. En cuanto a esa mayoría completa, ya no absoluta, completa en cada rincón de España que se fraguaba y que mencionaba Alfonso Guerra, hay un libro de María Antonia Iglesias. Este se llama La memoria recuperada, lo que nunca han contado Felipe González y otros dirigentes socialistas. Es un libro de entrevistas, igualmente es autodefensa todo, pero sí, pues en algún momento pues cuentan algo interesante, y una de estas cosas es que ellos mismos se dieron cuenta de que iban a gobernar en cada rincón. Era una estructura pequeña y entonces no alcanzaban para todas las alcaldías, concejalías que se iban a llevar, y entonces tuvieron que recurrir pues eso, al amiguismo, al cuñadismo y a todos los ismos habidos y por haber para completar listas, lo cual a ellos les sirve más que nada para justificar que les salieran algunas ovejas negras, y esos casos de corrupción pues
justifican de esta manera. Sí, en cuanto al cuarto punto que menciona Pablo de Robert Dahl, controlar la agenda, hay un, bueno, podríamos decir que aunque de facto tenemos dictaduras de 4 años, sí que es cierto que la agenda política es quizás el último enganche que tienen esas dictaduras con fecha de caducidad, en tanto que se acusa a muchos políticos de gobernar atendiendo a las encuestas y lanzar globos sonda, probar la reacción popular y vamos, casi salvo lo de la guerra de Irak, prácticamente muchos de los movimientos se han hecho así, ¿no? Bueno, pues oye, si se me echan encima, entonces me vuelvo atrás, decimos que esto lo dijo otra persona y yo no tengo nada que ver. Entonces, quizás es un punto que podría calificarse, en cierto modo, como una garantía de una democracia plena, pero al mismo tiempo también la pervierte, puesto que obliga a no tomar decisiones que son necesarias en ocasiones. Ese es mi punto de vista. Y bueno, Miguel hablaba de China. Realmente China cuenta con esa ventaja, siendo una dictadura no elegible, no reelegible. También lo mencioné en otro capítulo que recomiendo escuchar a nuestros oyentes. China tiene la ventaja de planificar a 30, 50 años vista. Por lo tanto, su juego es completamente diferente del nuestro, que está muy condicionado por esa necesidad de ser reelegidos y de y de mantenerse. Entonces, quizás es su principal ventaja. A mí ese me parece... Sí, perdona, no. Sí. Nada, no solo para decir que estoy de acuerdo y que en el caso español me parece... después de lo que dije al principio, es el segundo punto que prueba que la democracia en España ha fracasado y es porque no hay política de Estado. Claro, posiblemente también está ocurriendo en las demás democracias occidentales, porque lo vemos en Estados Unidos, lo vemos, bueno, en Bélgica no, que es obligatorio el voto, pero prácticamente en todos los países vemos que los índices de participación en las elecciones descienden de una legislatura a otra y algunos se sitúan ya en el peligroso margen del 50%, que pone en duda los resultados, la validez de los resultados. Y en cuanto a también hemos mencionado mucho todos esa vinculación del crecimiento económico y democracia. Hay un libro que también os recomiendo, ¿Por qué fracasan los países? Fue bastante popular a principios de esta pasada década y los autores analizan bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que diferencia? Si hay alguna razón científica que explique el que a unos países les vaya bien y a otros les vaya mal. Ponen el caso muy al principio del libro de 2 localidades que tienen una diferencia en el Producto Interior Bruto, no recuerdo de la cifra, pero es muy significativa. Vamos a poner 3-4 veces más alta. Estos 2 pueblos están próximos, tan próximos como que hacen frontera entre Estados Unidos y México. Entonces plantean el caso y dicen, bueno, pues entonces no es una cuestión ni de climatología, ni de la calidad genética de las personas, ni nada por el estilo. ¿Qué ha ocurrido para que, distanciados por una simple barrera, este pueblo sea rico y este otro anden metidos en una pobreza de la que no pueden salir? Y entonces la conclusión a la que llegan a lo largo del libro es que existen unas élites extractivas que utilizan todos los recursos para enriquecer a sí mismas, para enriquecerse a sí mismas, y entonces todo el trabajo, todo el esfuerzo de la comunidad les revierte a ellos, y están las élites inclusivas que facilitan esas estructuras de desarrollo y que además luego repercuten en una mayor libertad y
democrática, libertad de pensamiento y unas sociedades mucho más desarrolladas en todos los aspectos. Lo analiza también a lo largo de la historia y entonces plantea momentos históricos en Francia, Inglaterra, España, las grandes potencias históricas, cuando algunos impedían es decir, ¿por qué en España no se inventaba nada y en Inglaterra de repente aparece la máquina de vapor, etcétera, etcétera? Bueno, pues porque hay un rey que permite que esa máquina de vapor se desarrolle, se extienda y bueno, y no necesariamente porque el rey es muy bueno o muy visionario. A veces él se ve obligado por una serie de circunstancias más complejas a aceptar esas innovaciones que traen el desarrollo. Y por último, también lo otro que comentan es que, pues sí, es verdad que hay dictaduras, hay élites extractivas que por un instante crean riqueza. Sí que es cierto que la Unión Soviética durante algunos años creció, pero a veces es una especie de inercia lo que ellos plantean, y entonces llegan a un punto en el que, como no han creado esa innovación disruptiva que pueda provocar un nuevo progreso, al final se terminan estancando e implosionan. Ese sí que es muy interesante el libro, que os recomiendo a todos. Hombre, sin duda la naturaleza de las élites define muy claramente al final cuál es la línea a seguir. Está claro que si son élites puramente extractivas, no hay mucho margen a poder realmente pensar que van a operar en términos de mayor beneficio que el presente, y por tanto las opciones de prosperidad futura quedan muy reducidas. Supongo que también es cierto que el libro escamotea el hecho esencial también de que Estados Unidos cuenta con unos efectivos de 1 millón de hombres y una política exterior más agresiva, que hace que otros países a lo mejor realmente digamos que no tengan acceso a recursos más allá que los propios, mientras que estos a lo mejor tienen capacidad para realmente modificar el tablero de juego mundial y jugar con recursos que no necesariamente son propios en beneficio suyo, ¿no? En todo caso, es cierto que la calidad de las élites es esencial. El problema es en qué modo esas élites se conforman y cuáles son los márgenes que estos, con sus decisiones, nos brindan. Cuando hablamos precisamente del modo con que nuestro sistema está configurado, yo creo que también por parte de esas élites, por intentar densificar este Estado o este régimen, han pretendido siempre establecer un principio bien pensante de que la democracia se basa sobre la confianza y la lealtad, ni mucho menos. Toda democracia y todo sistema institucional se basa precisamente en la desconfianza. Y en la medida en la que es sobre la desconfianza, es sobre el cual está estructurado el conjunto del sistema de equilibrios, de redundancias y de supervisión que garantice que no haya ninguna parte dentro de un sistema que sea capaz de desequilibrar y de alterar el funcionamiento normal de cada una de las partes que configura institucionalmente aquello que llamamos democracia. En la medida en la que se realizan y se toman decisiones que alteran la arquitectura de equilibrios que incentiven decisiones unilaterales en detrimento del beneficio conjunto, en la medida en la que realmente se potencie ese tipo de mensajes parciales y particulares que puedan poner en entredicho el beneficio colectivo al cual se tienda a tender y hacia la cual, como bien señalabas, Pablo, la conciencia a la cual se apela a los ciudadanos sobre los problemas generales que le atañen a él y al conjunto. Mientras eso no sea así, realmente estamos jugando con un régimen que dista mucho de poder ser solventemente una democracia. Sí, sobre todo esta parte hay un librito de referencia que es muy interesante, de un historiador francés, quizá el más importante del siglo XX, que es Pierre Vilar, y hizo un librito que es la historia de España, que además es interesante porque para ser un francés se declara un admirador de España como realidad y sobre todo de la heroicidad del pueblo español, que sobrevive a todo, sobre todo a sus gobernantes. Y en relación a este problema de la élite o las oligarquías, Pierre Vilar dice que ese es el punto crítico que ha diferenciado siempre a España de los países que han despuntado en
en Europa, porque incluso durante la época gloriosa del Imperio Español, el pueblo español vivía más bien mal que bien, y nunca hubo un proyecto nacional. De hecho, es de los grandes países de Europa, es el único que no tiene una revolución nacional. Lo más parecido fue la guerra de independencia, pero acabó con españoles matando españoles, como siempre. Y él viene a decir esto, que sobre todo en comparación con Francia, que es con lo que siempre nos comparamos, la diferencia está en que siempre ha habido una élite que en lugar de servir a la idea de la nación y ponerse a su servicio, y sobre todo ser una élite justificada por su mérito, por su mayor formación, por su mayor capacidad, ha sido siempre una élite chupasangres justificada por su vinculación entre ellos, para impedir el acceso al poder de cualquier otro. Y en ese sentido, creo que el fracaso de la democracia en España es algo que llevamos en la sangre por el propio fracaso de España como nación y las taras acumuladas de cualquier forma de gobierno que hayamos tenido, que incluye problemas como este de la oligarquía o el caciquismo o ese majismo, ¿no?, del que hablaban en el siglo XVIII, ¿no?, que mientras que en otros países el pueblo trataba de copiar la élite ilustrada, incluso en sus costumbres, su forma de vestir y de hablar, aquí impera un poco el modelo duquesa de Alba, ¿no?, que es disfrazarse de maja para asimilarse con el pueblo y parecer que es muy campechana, pero impedir cualquier clase de avance nacional, y sobre todo en esta idea de que es el único gran país de Europa sin una construcción nacional real y por tanto, si ahora tenemos este régimen al que llamamos democracia, si no ha pasado antes por esa refundación, pues será un hijo tarado de toda la historia anterior. Ciertamente, yo opino que el hecho de que, como bien comentabas, las instituciones y su funcionamiento queden entredicho también depende mucho de la pérdida de legitimidad que las propias instituciones han sufrido a causa de la inadecuada gestión de las mismas. Y eso entronca nuevamente con lo que quería referirme anteriormente, es que un sistema institucional no se basa sobre el principio de la confianza en ningún caso. Se basa sobre el principio de la absoluta reglamentación y supervisión de sus funciones para garantizar precisamente el adecuado funcionamiento equilibrado del conjunto de estas. En la medida en la que hablamos, como tú bien decías, oye, mire, es que tal o cual individuo que ocupa tal o cual cargo es que es muy campechano, oiga, mire, a nivel individual y a nivel particular, cada persona que sea como le guste, pero en el ejercicio del estado del poder solamente se puede evaluar a ese individuo en la medida en la que actúe adecuadamente en razón a las limitaciones y en razón a los márgenes de actuación que las competencias de su cargo exijan. En la medida en la que se emplee, y precisamente para eso también son utilizados los medios de comunicación como grandes voceros en los cuales se pretende hacer comportamientos individuales, ¿cómo decir? Y a ciertos individuos como prácticamente fabricadores de anécdotas, en vez de realmente analizar cuáles son las funciones que ejerce y la solvencia con que éstas son desempeñadas a la postre. Esa es una perversión doble. Por un lado, se convierte a la libre prensa, que en principio debiera ser ese cuarto poder equilibrador en la medida que es capaz de fluctuar y definir de una forma más clara cuáles son los comportamientos de un Estado para conformar una consciencia y, por tanto, unas preferencias claras de cómo tiene que ser guiado el pueblo, queda pervertido porque al final ese cuarto poder acaba reducido a meros cortesanos de unos poderes fácticos que, a partir de pretender comportarse de una forma a nivel particular que pueda ser caracterizada como quiera, dejan de comportarse y dejan de actuar dentro de la institución como corresponde a la función que el diseño exige. Y a partir de ese punto, toda la maquinaria queda completamente puesta en interrogante. La institución tiene que operar de una forma administrativa y la ligación que nos une con nuestros representantes es institucional. En la medida en la que, como bien señalabas,
la actitud individual, personal, los gustos, pareceres o las afinidades, simpatías que nos generan nuestros representantes empiezan a operar en el ámbito de la decisión o la elección, las elecciones afectivas con que nosotros desarrollemos en el ámbito público, en esa medida empieza a pervertirse realmente la funcionalidad, porque ya no se juzga al que ejerce el poder en la medida de su eficiencia, sino en la medida de unas afinidades individuales que distan fuera del ámbito de lo público, sino de lo privado. Y en esa medida se pervierte el funcionamiento institucional de pleno. Con respecto a lo que comentas, Gonzalo, tampoco creo que sea cuestión de abrir el melón de la monarquía aquí o no, pero al fin y al cabo, cuando tu democracia se basa también en un sistema de gobierno, un sistema de jefatura del Estado, que al final acaba siendo, sinceramente, un sistema que está ahí por cuestiones preferenciales mayoritarias, porque al final, como comentas tú, nuestra relación con nuestros representantes realmente tiene que ser una relación de representatividad, una relación institucionalidad representativa. Es difícil valorar ese aspecto cuando realmente tienes una institución tan importante que tiene muy poco de representatividad, aunque tenga mucho de representativa. Pero volviendo a lo que comentaba Miguel, que creo que es muy interesante, el hecho de que no hayamos tenido una revolución nacional, el hecho de que nuestro país no haya habido esa suerte de movimiento unificador que haya dado paso a un régimen distinto, también influye en el hecho de que personalmente opino que España tiene una carencia de una especie de sentimiento ciudadano y no con esto tampoco me refiero a un nacionalismo barato de envolverse en la bandera y cantar el himno de España al atardecer, sino realmente el sentimiento de que perteneces a un territorio, a un estado donde existe una igualdad entre todos los ciudadanos que no es percibida como tal hoy en día y que influye negativamente en la posibilidad de desarrollo democrático de nuestro país. El hecho de que no haya ese movimiento centrífugo, o que no haya habido ese movimiento centrífugo, esa capacidad de identificarte y de identificar como igual al que vive en Girona o al que vive en Asturias o al que vive en Málaga, pues yo creo que camina en la dirección contraria hacia lo que es el espíritu de la democracia. Y con esto no necesariamente reniego del amor que cada uno pueda sentir o el orgullo que cada uno puede sentir por sus diferentes regiones, pero sí denota una falta de ciudadanía colectiva, una falta de esencia del ciudadano como tal, y que al mismo tiempo repercute, y quizás también se puede entroncar con el debate que hemos tenido anteriormente, en nuestro sentir de lo público, en tanto que no hay un cierto carácter común, no hay un cierto sentimiento unificador, tampoco hay un apego hacia lo público, una idea de cuidar lo que es de todos, siendo entre todas las cosas que son de todos la más importante quizás el régimen político democrático, digamos. Bueno, sin duda, como bien señalas, es que esos poderes locales que permiten realmente crear la ficción de las identidades parciales no son más que precisamente el modo con que se institucionaliza el poder local económico que pretende garantizar precisamente su dominio y, por tanto, el sostenimiento de sus fueros particulares. Cuando uno se plantea seriamente por qué un individuo español nacido en una provincia A
puede sentirse diferente al nacido en una provincia B, a la postre habría que preguntarse si hay margen para pensarse diferente allí donde no hay ninguna diferencia que permita hacer patente que hay algo que pueda diferenciar a A de B. Es decir, las diferencias económicas son imprescindibles que sean garantizadas y que sean sostenidas para poder mantener la verosimilitud de la diferencia que el origen del terruño dice proporcionar. Entonces, en la medida en la que esas identidades son construidas y son sostenidas mediante una ordenación institucional que garantiza precisamente el encastillamiento, el enroque de esas oligarquías locales, garantiza mediante ese desequilibrio institucional el desequilibrio de las inversiones que pudiesen realmente desarrollar un reequilibrio económico del Estado. En la medida en la que hay territorios donde las inversiones quedan absolutamente reducidas para poder realmente proporcionar el infinito ansia por acaparar todas ellas por los nacionalismos, a la postre lo que estamos haciendo es ahondar en la diferencia económica, en la diferencia de capacidad de desarrollo de sus vidas de los ciudadanos, y a la postre ahondar en la diferenciación y en la consolidación de esas identidades parciales que pretenden decirse superiores o mejores que el resto. Y eso no hace más que ahondar en la absoluta incapacidad de poder realmente consolidar una identidad conjunta única. Al final, si hay opciones, si hay un Estado construido de forma que se incentiva precisamente la construcción y la diseminación económica y la polarización de esta en puntos concretos que permite estabilizar la percepción de una diferencia, la igualdad no es capaz de ser sostenida como relato unificador. Pues imaginaos para montar Europa, entonces. Nunca pasará. La Eso europea. no pasará nunca. Europa nunca será una unidad porque no lo es. Y como no lo es, no lo será. Solo podría llegar a ser una unidad a partir del dominio de una fuerza hegemónica que incorpore a los demás. Eso es completamente imposible. Lo que sí queda es un sustrato de cultura común, de civilización, que además no necesita ningún respaldo político porque ya existe. Pero Europa solo podría ser un imperio, y para ser un imperio tiene que tener una Roma primero. Bueno, yo pienso que es cuestión de desarrollo de una estructura de incentivos institucionalmente fijada. Al final es cuestión de establecer justamente una relación que equilibre realmente los poderes parciales y evite que se puedan generar lo que genera diferencia, que es la polarización o la monopolización del poder por cuenta de unos cuantos, que eviten que haya un desarrollo, homogéneo o con el menor grado de gradientes de diferencia en términos económicos y en términos de bienestar en el conjunto de los territorios. Si no hacemos más que ahondar en relatos que pretendan consolidar la diferencia como elemento de legitimidad sobre el cual seguir sosteniéndola en detrimento del resto y del conjunto, obviamente no hay nada que pueda parar esa dinámica. Si por el contrario se desarrolla una estructura de incentivos que precisamente no refuerce esas posturas y por tanto no alimente más ese comportamiento, no necesariamente tiene por qué dar solución necesariamente a una no posibilidad de un Estado consistente en Europa. Yo lo pongo encima de la mesa como una opción en el cual al final lo que tendría que haber es un reequilibrado de lo que son las pretensiones oligárquicas de los estados esencialmente constructores de la Unión, para poder realmente a partir de estos desarrollar una unidad coherente con el conjunto de estados agregados. Ese programa ya lo hemos hecho, el de Europa como solución o problema. Sí, así es. Y fue tan bueno como este. Hombre, en cuanto al comentario de Pablo de lo de la verdadera democracia no basada en una elección por motivos de procedencia, yo también me planteo que, bueno, teniendo en cuenta lo primero que
hay dos tipos de república, ¿no? La presidencialista y otra en la que el presidente es una figura representativa, como vendría a equivaler nuestra democracia, casi figurativa. Yo me planteo en cualquiera de las dos, si se eligiera un presidente de la República en España, al día siguiente el 50% ya estaba en contra de él. Y esa es quizás la razón principal por la que yo personalmente abogo por la monarquía, pues la única manera que sea una figura al margen de ese juego político y de ese juliganismo en el que muchos ciudadanos están inmersos, ¿no? Ser de pues llevar la camiseta roja o azul y no aceptar ninguna de las proposiciones de los otros. Yo mismo he cometido el error de usar la palabra campechano, aunque era referida a la duquesa de Alba, que mataba de hambre a los jornaleros, pero luego les hacía mucha ilusión verla en una boda bailando sevillanas y se les pasaba el enfado. Y en mi opinión, en el fracaso de la democracia en España, la monarquía es de las cosas que menos importancia ha podido tener. Es perfectamente sostenible y además en este caso ese mote que le ponen ya no al campechano anterior sino ahora al preparado, intentando hacer, es que esto es terrible porque hacen descrédito de su virtud y que además es la primera vez que hay un rey que realmente es un rey que está como mínimo en su preparación al nivel de el político más preparado que haya en el Congreso y probablemente más en todos los órdenes. Desde que tenía 7 años, la preparación de ese muchacho es extraordinaria. Y además, la justificación institucional de la monarquía en España, eso sí que es un programa que podríamos hacer algún día, pero para mí está totalmente justificada. Y gracias a Dios de lo poco que nos queda, porque si quitamos eso, entonces ya solo nos queda liarnos a tortas al día siguiente, como algunos están intentando que pase. Pero a lo que yo iba con el ejemplo de Pierre Vilar y esas élites caracterizadas por su analfabetismo del que hacen gala y que no solo no les desacredita, sino que les hace más simpáticos a los ojos del pueblo al que someten, que es algo propiamente español, el vivan las caenas y todo esto. Me parece que con la democracia, como yo decía antes, no solo no hemos venido a superarlo y a mejorarlo, sino que no nos alarma que en un mundo completamente ordenancista y lleno de titulitis, para ser conductor del camión de la basura te van a pedir 3 idiomas y 2 carreras. Sin embargo, puedes llegar a ser presidente autonómico no sabiendo hacer la O con un canuto. Y no se te exige, además, que es para mí lo importante, ni demostrar ninguna experiencia previa de gestión al mando de la mercería Loli con 2 empleados. Y en cambio te pueden dar un presupuesto de varios billones de euros y haga usted lo que se le ocurra con ellos. Lógicamente lo primero que se le ocurre es llamar a su cuñado y a partir de ahí viene esa especie de régimen napoleónico a la española, que es en lugar de ir de provincia en provincia y que todos remiten a Napoleón, aquí vas remitiendo de cuñado en cuñado y todos acaban remitiendo en el cuñado máximo, que suele ser un tipo como Ábalos, con esa cara de obispo miserable del Renacimiento y retorcido. Creo que todas estas cosas nos deberían ayudar a pensar en lo inocentes que somos como españoles, porque nos apuntamos sobre todo a la novedad y no vamos al fondo, que es esto funciona o no funciona. Me da igual cómo se llame. Yo quiero que funcione y a partir de ahí hagan que funcione y me apuntaré. Pero apuntarme solo porque sí y porque esto es bueno en sí mismo y se parece a lo que tienen otros países que nos gustaría ser como ellos, creo que nos ha condenado a la situación en la que estamos ahora. Hombre, ciertamente el marco institucional es en todo caso aquel que tiene que prevalecer en cualquier caso. O sea, cuando hablamos acerca de si no es factible una república en relación a la monarquía actual, yo creo que habría que poner más que nada en cuestión si eso no es posible. Habría que preguntarse cuáles son los temores atávicos que subyacen para pensar que ese cambio no es factible. Y en segundo caso, si
realmente consideramos que eso es algo que puede encender todos los fuegos y abrir la caja de Pandora, yo preguntaría, ¿cuál sería el grado entonces de deslealtad institucional al final al que nos vemos abocados todos para pensar que cualquier tipo de desavenencia en términos de, ¿cómo decir?, de no compartir la misma opinión en términos de estructuración del Estado nos tiene que abocar socialmente como país a fenómenos guerra civilistas. Realmente el problema no es que pongamos en duda una república o una monarquía, es que al final lo que estamos poniendo en duda es un sistema institucional al completo. Eso es básicamente el elemento esencial. Y en la medida en que la institución no es salvaguardada y no es respetada ni simbólicamente, y me da igual, está hablando de la jefatura del Estado monárquica o de libre elección republicana, a la postre nada de cuanto se haga tiene ningún tipo de solvencia. Cuando ocurrió lo de los disturbios en París, de los chalecos amarillos, y hubo fuertes enfrentamientos con la policía, lo que se estaba poniendo en litigio no era más que un problema de orden económico-social. Pero el margen es de lo que venía definida por lo que es en sí el marco institucional republicano no estaba en ningún caso puesto en duda. La bandera que ondeó una vez que tomaron la jauría de personas sublevadas lo alto del Arco del Triunfo no era otra bandera sino la de la República la que ondeaba. Es decir, la República no está puesta en duda, ni el orden institucional dado, ni siquiera las medidas policiales puestas en disposición y desplegadas para poder contenerlo. Lo que está puesto es justamente en disposición y en juego una serie de exigencias sociales que son aquellas que tienen que ser paliadas o tienen que ser resueltas. Pero el marco institucional no es puesto en duda. Cuando aquí cualquier tipo de situación económico-social es la espoleta de inicio de una puesta en duda institucional, tendríamos que preguntarnos seriamente cuáles son realmente las bases de identificación ciudadana para que esta debilidad se evidencie de una manera tan evidente. Volviendo a respecto a esto y volviendo a los puntos que había mencionado antes que Robert Dahl señala como definitorios de una democracia plena, digamos, de lo que sería una democracia en su sentido, y que tú comentaste también, José Carlos, creo que muy acertadamente, está el tema del control de la agenda. Y siguiendo un poco con lo que menciona Gonzalo, es cierto que quizá el control de la agenda es un arma de doble filo, ¿verdad? Pero llegados a este tema también es interesante cuestionarse por qué en ciertos círculos si está el debate monarquía, república, el sistema institucional en el que nos movemos, etcétera, está incluido en la agenda política y no en el sin embargo, este debate no está en el marco nacional, porque al final el control de la agenda no solo supone que se debata lo que la mayoría en cada momento considera que debe estar en la agenda, sino que, o tal cual yo lo veo, y creo que es la perspectiva que le daba Robert Dahl también, el demos en su conjunto debe ser capaz, en una democracia como tal, de introducir en la agenda política incluso aquellos temas que no están en boca de la mayoría. Porque aquí la verdad es que no sabría decir si la monarquía es un debate que, como comentáis Miguel y José Carlos, actualmente está quizá menos o es menos preocupante para la masa social. Bueno, en cualquier caso, creo que la capacidad de incluirlo en la agenda política podría ser un síntoma de una cierta salud democrática, y cabe cuestionarse por qué, como decía Gonzalo, el hecho de hablar
o sencillamente cuestionar ciertas partes del sistema institucional supone poner en crisis el sistema en su conjunto. Hombre, en tanto que es el pilar básico, pues ya evidentemente ya estás removiéndolo todo y puesto que algunos se plantean ya remover el pilar básico, pues ¿por qué no remover todos los demás? Por lo tanto, entraríamos en un debate mucho más amplio que no es binario. En este caso, además, siguiendo los puntos que tú has comentado, por supuesto que no es un debate que vaya de abajo a arriba. Eso se sabe porque en el CIS, cuando se pregunta espontáneamente por los problemas reales de las personas, menos del 1% plantea, por ejemplo, un tema como este. Sin embargo, desde el gobierno ahora se ha forzado a incluir y preguntar. Una vez que tú preguntas sobre algo, estás creando la realidad y probablemente el problema, y además otro de los fracasos de nuestra democracia es que desde el gobierno, en lugar de solucionar problemas, lo que se hace es crearlos artificialmente para salir como única respuesta posible a algo que tú has prefabricado. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo que en una democracia el orden de prioridades de los problemas tienen que venir desde abajo, es decir, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos falta? ¿Qué queremos? Pues claro, pero es que eso es lo contrario de lo que ocurre. De los problemas reales que yo tengo o que creo que van a tener mis hijos, que estén en debate político hay muy pocos, y sobre todo que se ofrezca la más mínima posibilidad de solucionarlos o mejorarlos, ninguno. Y justamente va de eso el sistema democrático en España. Hombre, de engatusarnos con algo que te vas a enzarzar con política de camiseta, pero luego no vas a tener un piso en propiedad, o tu trabajo va a ser una basura eternamente, o vas a tener que emigrar al culo del mundo. De eso es poco probable que hablen, y si hablen lo van a hacer de una manera con una falsa pelea artificial de camiseta que no va a solucionar nada. Y eso es lo que yo creo que se está agotando, porque como los problemas reales ya están llegando a un punto que son de verdad asfixiantes, no nos podemos permitir seguir avergonzándonos de ver cómo se comportan en el Congreso de los Diputados. Necesitamos algo más y lo necesitamos ya. Hombre, lo único que ahí los medios de comunicación sí que juegan un papel muy importante en la medida que realmente son aquellos que determinan no solamente qué es lo que figura en el debate público, sino que son capaces de modular realmente las prioridades con que éstas figuren en este, ¿no? A la postre, cuando pensamos acerca de lo que hablábamos de la participación ciudadana, y la necesidad de tener, por tanto, un conocimiento absoluto y una información simétrica sobre los contenidos de la agenda, fundamentada esencialmente en sus preferencias, a la postre tendríamos que preguntarnos qué mecanismos tiene el ciudadano para poder realmente construirse una opinión cierta y establecer unas preferencias sobre los contenidos de una hipotética agenda, y lo segundo, cuáles son los mecanismos que finalmente establecerán las preferencias, el orden de prelación y, por tanto, la preeminencia de una preferencia respecto a otra a la hora de desarrollar una determinada política. Si al final los medios de comunicación, como grandes consolidadores o grandes hacedores de opinión pública, por así decir, distraen la opinión pública de lo que son unas preferencias objetivables, para poder ahondar en lo que son los intereses particulares que puedan únicamente beneficiar partidísticamente a cada una de sus respectivas banderías, únicamente por mantener una ficción o una concepción de la política espectáculo, pues francamente no habrá mucho margen a poder realmente asentar el discurso político bajo un principio de racionalidad. Ciertamente. En todo caso, estamos más o menos de acuerdo en que en este momento la situación es esa, ¿o no? Quiero decir, estamos de acuerdo en que, por las razones que sea, en este momento el sistema democrático en España se ha convertido en algo que no funciona para hacer que la vida de los ciudadanos con pasaporte español sean mañana un poco mejor que hoy. ¿Creéis que se dedican a eso o a otra cosa? Se ha convertido
Perdón. Esto lo decía lo decía Anguita en una conferencia suya a la que asistí en la facultad. Yo no, en aquel momento yo no creo ni que el señor González ni que el señor Aznar se levanten cada día pensando cómo fastidiar a los españoles. Indudablemente son problemas muy complejos a los que nos enfrentamos, agravados por esta pandemia. Es decir, si ya teníamos una estructura económica bastante poco, muy basada en el turismo y en muy poquito más, evidentemente ahora nos enfrentamos ya al problema mayor que nos falla incluso lo que nos sostenía. Entonces, realmente el propio partidismo no permite que el propio partidismo, la espectacularización de la política, no permite que nos adentremos en debates a fondo. Y ya no es solo entre los propios partidos políticos, sino que muchas personas les parece inconcebible una política de Estado en la que los grandes partidos vayan a una y digan: oye, señores, vamos a dejar de pelearnos por esto y vamos a pensar en... Es que esa es una dinámica de la que ellos mismos no pueden escapar. Sí, totalmente de acuerdo, y al final eso nos lleva a una idea que ya habéis comentado, que es la falta de proyecto de país y la incapacidad de formar una España a largo plazo, digamos, y de sostener un sistema político y económico, una visión de nuestro sistema político y económico que vaya más allá de las próximas elecciones. Y por supuesto eso es un déficit que está lastrando y que lastrará tanto a la economía como a la sociedad española hasta el momento en el que haya un giro de 180 grados en ese sentido. Desde el momento en que terminó el bipartidismo y pues hacían falta o al menos o los dos grandes partidos juntos o tal vez incluso tres para gobernar, muchos periódicos lo comentaban como novedad, lo ponían: bueno, pues no os preocupéis, que fijaos que en Alemania están gobernando la SPD con la CDU, en Bélgica llevan 800 años sin haber un gobierno monocolor, etcétera. Lo contaban como: bueno, chicos, no os preocupéis, tranquilos, que pasa en otros sitios. Parecía una tragedia y parecía que los medios, y aún así no funcionó, porque no ha habido manera de que los grandes partidos, ya ni en una situación catastrófica, lo hagan. Hombre, yo creo que al final es una cuestión de incentivos. El problema básico que nos enfrentamos es que la propia arquitectura del sistema tal y como está diseñado no permite una solución que sea distinta de aquella a la que este diseño nos aboca. Es necesario, por tanto, yo creo que un principio de definición del diseño que incentive de una forma distinta tanto a los poderes locales como al poder central en términos de decisión ejecutiva y de asunción, por tanto, también de responsabilidades. Creo que la parte de democracia, sin un principio de rendición de cuentas, de ese término accountability tan puesto de moda en el ámbito empresarial, debiera ser realmente también una parte esencial y que debiera formar parte de la higiene democrática del Estado. A la postre, el decisor está legitimado no solamente por el hecho de haber sido elegido, sino también por los resultados de las decisiones que éste toma en su elección. Y creo que si no hay margen a un control real y efectivo de las decisiones ejecutivas, a la postre, ante la falta de asunción de responsabilidades, el Estado acaba por derivar hacia derrotas que no son necesariamente favorables al conjunto del bienestar de la ciudadanía. De hecho, a este respecto, creo que también sería necesario comentar como último punto la necesidad de no seguir cayendo en la falacia del electoralismo, en la falacia de creer que al final la democracia
se reduce a poner un voto en una urna cada 4 años, porque al final las instituciones, como comentaba Gonzalo, necesitan un control constante y, como se ha mencionado antes, se basan de alguna forma u otra en la desconfianza más que la confianza. No se trata de que cada 4 años demos nuestra confianza a ciertos representantes, sino de que durante 4 años estemos constantemente desconfiando de aquellos que hemos elegido en unas urnas. Sin duda. Sobre esto, los romanos, una vez más, tuvieron un sistema que duró mucho tiempo justamente porque una pieza clave era el censor, que era el tío más borde que podían encontrar. Completamente, era como una especie de técnico de Hacienda, pero peor todavía. Y cuando alguien se presentaba a un cargo público, le escrutaba desde su nacimiento, no solo a él, sino a su familia. Y si no era totalmente intachable, no tenía ninguna posibilidad de ocupar un cargo público. Si os parece, pasamos ya al minuto de gloria de cada uno y lo dejamos por hoy. Creo que el último en hablar ha sido José Carlos. Empieza tú. Arregla para siempre en un minuto la democracia en España. Había en el libro al que he hecho referencia antes de María Antonia Iglesias, como digo, entrevistaban a numerosos líderes. Había algo que comentaba Rubalcaba, que tenía un doble filo. Él explicaba que iba a un pueblo y decía, oye, ¿por qué no me habéis votado si os hicimos una carretera? Y entonces le respondían, bueno, esa carretera la hiciste en la legislatura anterior, ya te votamos por ella y en esta siguiente legislatura no has hecho nada más por nosotros. Por lo tanto, ahora no te volvemos a votar. Digo doble filo porque tiene esa vertiente de decir, bueno, pues efectivamente tú no puedes descuidar a nadie nunca, es tu obligación como gobernante, y por otra parte tiene ese peligro de que sea el juego de los regalos permanentes. Digamos, también los gobernantes tengan que estar obligados a regalar continuamente algo para contentar al pueblo, que no siempre es una carretera que abre, cuando ya tienes la carretera que te abre a comunicación con la capital de la provincia, pues está muy bien, pero luego pues ¿cuál es el siguiente regalo? Un concierto de Julio Iglesias gratis. Entonces ese es también el riesgo que corre la democracia, la responsabilidad y el riesgo. Gonzalo. Sin duda el clientelismo al que hace referencia José Carlos, es de una gran preocupación. Si al final la decisión del pueblo soberano acaba reducido a el beneficio particular que localmente pueda percibir, sin ser capaz de apercibirse de decisiones de otro alcance que redundan en beneficio del bienestar social conjunto, pero que no tienen por qué experimentar en el corto alcance. Es decir, si no redundamos en una sociedad y en una ciudadanía consciente de las necesidades del conjunto de esta en su sentido más amplio, al final no hay margen a ningún tipo de conciencia ciudadana cierta y, por tanto, ninguna forma de poder, adherir a la ciudadanía al respeto y a la responsabilidad institucional al que es llamado en caso de tener una ordenación democrática. Pablo, tu turno. Muy bien, pues recuperando la clasificación que es bastante conocida que hacía Aristóteles de los diferentes sistemas políticos en función de si eran perfectos o degeneraban, es decir, él hablaba de monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía y finalmente el término griego para el sistema perfecto donde el pueblo gobierna para todo el mundo era lo que él llamaba politeia, frente a lo que, a pesar de las traducciones en castellano que realmente él quería denominar democracia, es decir, el gobierno común, pero en beneficio solo de la masa pobre. Yo creo que siguiendo a Aristóteles hace falta volver a la politeia, es decir, volver otra vez a la necesidad de que
el electorado y el ciudadano se sienta realmente de una polis, es decir, se sienta realmente un agente político capaz de cambiar las cosas, porque al final también la democracia va de eso. Pues yo en mi minuto de gloria podría recordar un viejo líder comunista de la Europa del Este que en un discurso dijo: ayer nos encontramos al borde del abismo y por fin hoy damos un paso adelante. Creo que eso es lo que puede resumir la democracia en estos 40 años en España. Pero, como siempre, me obligo a ser optimista y creo que hay algo que puede mejorar. Bueno, todo puede mejorar y debe mejorar, pero creo que va a mejorar quizá después de pasarlo muy mal en los próximos años o meses por lo menos, y es que por una parte los españoles vamos dejando de ser esa bestia mansa y sumisa y desocupada y del rebujito y la sevillana, entre otras cosas porque ya está prohibido, y por otra parte creo que cualquier forma de poder, ya sea oligárquico, político, mediático o cualquier otro, le está viendo las orejitas al lobo y ellos mismos tienen también mucho que perder si esto se quiebra del todo. Entonces, entre todos, probablemente empujemos un poco para que la cosa mejore. Si os parece bien, lo dejamos por hoy. Bueno, lo que mande el señor jefe. Pues no ha venido. Hoy está no ha venido. Por eso, bueno, chicos, pues hasta la próxima semana en Triálogos, en que nos ocuparemos y resolveremos para siempre otra cuestión candente. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.